Ha llegado la hora de aterrizar. Preguntar la mayor riqueza la mayor riqueza te ha llevado a identificar las marcas en tu vida. Hay que estar bien agarradito. ¿Cuáles cosas agradeces? me dijeron te amo. Wow. Aterrizado. Sharlyssa, Amaya, qué bueno tenerte con nosotros. It is so good to have you with us. Gracias. ¿De dónde tú vienes? De Jupiter, Florida, ¿verdad? Sí. Pero tú naciste en Pensilvania. But you were born in Pennsylvania. ¿Qué edad tú tienes? How old are you? 16. 16. 16. Wow. ¿Y qué tiempo tú tienes en el ministerio? How long have you been part of the ministry? 3 years. 3 años. 3 años. Wow, el tiempo pasa. Time flies. ¿Y cómo te has sentido con la dinámica y la formación del ministerio? How have you felt with the dynamic and formation in the ministry? I definitely changed Me he sentido que he cambiado from the past 3 years. de los últimos 3 años. It feels different now. Me siento diferente ahora. Qué bueno. Y como It's que good. dice, tú has ido creciendo con el ministerio. And it seems like you've been growing with the ministry. Yeah. En la transición de una adolescente joven a una joven ya en camino. In transition from being an adolescent, a young adolescent, to being a young woman. Sí. ¿Y cuál ha sido tu experiencia sirviendo desde el ministerio bilingüe? What's been your experience serving in the bilingual ministry? It's been interesting. Ha sido interesante, Hard, but difícil, I'm definitely learning a lot. pero definitivamente estoy aprendiendo mucho. Yo siempre te veo muy activa. I always see you very active. Yeah, I like to do a lot of sports. Sí, me gusta siempre hacer deportes, Sí. Pero en la parte ministerial te veo también activa en tu trabajo but I de also see relatoría. you active in your Oh. ministry serving. Sí. Yeah, I do. Sí, siempre. Yo veo que tú siempre con los deportes eres mucho más activa, claro. I see that you're always much more active with the sports. Yeah. ¿Y cuáles cosas han cambiado luego de conectar con el ministerio? What things have changed after connecting with the ministry? Myself, I definitely know a lot more, and Yo misma siento que sé mucho más. I would say myself. Yo misma he cambiado. Wow. Y tu experiencia, ¿qué tú ves diferente en ti ahora que después de conectar? In your experience, what do you see different in yourself now after connecting? I definitely feel closer to God than Me I did siento before. más cerca de Dios que sentía antes. Wow, qué tremendo. That's amazing. ¿Y de qué manera te ha ayudado el conocimiento a identificar tu temperamento? In which ways has the knowledge helped you identify your temperament? Connecting every day and Conectando todos los putting it días into practice. y poniendo en práctica. Tú ves cómo está la sociedad, que anda bien dislocada. ¿Qué tú piensas de eso? You see how society is so dislocated. What do you think about that? Definitely messed up now, my generation, especially with people that I know, that I pray for them because they don't get to have the same knowledge as I do, and I hope I get to share it with them. Definitivamente mi generación está completamente desordenada y yo oro por ellos porque ellos no tienen lo que yo tengo. ¿Y qué tú estás haciendo para tomar la medida de ayudar? And what are you doing in order to help them? When we talk, and I know they definitely say something that's not mostly meant to be said, I would try to explain or share to them what I know. Hablamos y and trato get de them closer. compartir lo que conozco y acercarlos. ¿Y qué herramienta de la casa cuáles tú conectas con las herramientas de la casa? ¿Cuáles son las que tú más usas? Which, out of the tools of the house, which ones do you connect with the most? On WhatsApp. Como en WhatsApp? Sí, la peña profética, las conexiones de la casa. Prophetic word and the connections from the house, the Yeah. content from the house. I use the prophetic words and what I learned. When I read them every day, I make sure I try to put them into practice every time. Conecto mucho con la peña profética y siempre comparto lo que aprendo. Ay, qué bueno. ¿Te edifica mucho la peña? Does it teach you a lot? Yeah, it does. Sí. ¿Te gusta? Sí. Qué bueno. ¿Y qué otra herramienta tú utilizas? Which other tool do you use? I do read the Bible a lot. I try to read it every night before I go to bed and when I wake up every morning. Leo la Biblia bastante, me gusta leerla antes de acostarme y cuando me levanto en la mañana también. Qué tremendo. That's Pues yo amazing. pensaba que lo único que tú hacías era hacer ejercicio. So I thought you only exercise. Porque, ¿qué ejercicio tú haces? What exercises do you do?
I do weightlifting as a sport, so that's mostly what I do. Yo levanto pesas como un deporte, es lo que hago mayormente. Oh, qué bien. That's good. ¿Y pesa en qué áreas? ¿A qué nivel? Pesa, weights at which level? Any level. Some days could be high intensity, some days can be low intensity. It depends on the day. En cualquier nivel, un día puede ser alta intensidad, otro día puede ser baja intensidad, depende del día. Ok. ¿Y qué fue lo más difícil de asumir para ti durante tu formación ministerial? And what was the toughest thing for you to take on in your training, your ministerial training? Continuing the 30-day Bible studies, I think it's called. Yeah, the 30-day Bible study. Continuar los estudios, los 30 estudios. Wow. Pero lo lograste. But you made it. Yeah. ¿Y qué te parecieron esos 30 estudios? And what do you think about them? They were long. Some days they were long, and I would some days there were days I wouldn't want to do it, but my mom would still make me anyways. But it helped. Algunos eran largos y tenía momentos donde no quería hacerlos, pero mi mamá me forzaba como quiera, pero los hice. Pero te gustó al final, entendiste lo importante que es. But did you like them at the end? Did you understand the importance? I did, and Sí. it helped me understand a lot. Me ayudó a entender bastante. ¿Y tu experiencia del bautismo, cómo fue? And your experience in your change of government, how was that? It was nice to see myself change and it felt differently. Like every month, I don't know, I felt different. I felt like I was growing a lot. Fue muy rico verme cambiar, me sentí diferente y creo que he crecido bastante. Wow, qué interesante. That's interesting. Tú sabes que el ministerio nos da herramientas para que nosotros podamos compartir el reino. You know that the ministry gives us tools in order for us to learn how to share the kingdom. Porque así como la sociedad, la juventud se está perdiendo, Because in the same way that society and the youth is getting lost, el ministerio es una fuente para nosotros poder compartir lo que el reino está haciendo por las vidas que están perdidas. the ministry is a source for us to be able to share with the youth that's getting lost. Así que aquí hay dos formas de uno proclamar la verdad de Dios. So there are two ways for us to proclaim the truth of God. Con tu fruto, With your fruits, que es lo que tú has estado haciendo, which is what you've been y doing, la otra parte compartiendo lo que el ministerio proclama que es el reino. and the other way is by sharing what the ministry shares, which is the kingdom. Tú sabes que Cristo viene You know that Christ is coming, y todo aquello que no se preparen van a tener que asumir su condena producto a que el enemigo lo engañó. and all those that are not prepared will have to take on their condemnation as a product of being tricked by the enemy. Por eso la sociedad está dislocada, That's why society is dislocated, porque el enemigo lo tiene entretenido. because the enemy has them entertained. Ahora la conexión Now the nos connection mantiene activos. allows us to stay Despierto. active, alert. Por eso hoy tú sabes identificar lo que es el bien y el mal. That's why today you're able to identify the good and evil. Porque detrás de mucha chulería, entretenimiento, Because behind all entertainment and cool operan things, cosas negativas, there are negative things operating. contrario a los principios establecidos en la palabra de Dios. And contrary to the principles established in the Word of God. Por eso es que es tan importante conectar. That is why it's so important to connect. Y qué bueno saber que tú conectas, And it is so good to know that you connect, porque eso es lo que va a ejercitar tu espíritu. because that's what's going to exercise your spirit. Así que tú puedes levantar tu pesa, So you can lift your weights, pero levanta tu pesa espiritual but también, also lift your spiritual weights, para que pueda contrarrestar toda la mentira y los dardos del enemigo. so that you can counteract all the lies and darts from the enemy. Ahora, Now, ¿qué ha sido lo que más te ha llamado la atención del ministerio? what's caught your attention the most about the ministry? Mostly just growing a lot and working, like coming to DR and coming to help with everybody. That definitely helped and grabbed my attention. Básicamente el hecho de que he crecido tanto y poder venir aquí, compartir con todos y ayudar a personas, eso me ha llamado mucho la atención. Y de todo, ¿qué más te agrada? Las personas, el contenido, lo que te enseñan, ¿qué más te ha And out gustado? of everything, what do you like the most? The content, the people, what you're taught, what do you like the most? Definitely the people and being around everybody. Like when we were doing the recordings for Generation Joshua on Saturday, that was fun. Las personas definitivamente, estar alrededor de todos cuando estábamos trabajando en las grabaciones, definitivamente me gustó mucho. Ok, y yo soy gracioso también, ¿verdad? And I'm very handsome too, right? ¿Soy gracioso o no soy gracioso? Am I handsome or not?
¿Eh? Sí. Ah, sí, ok. No una amenaza, es algo que tú no puedes hacer espontáneamente. It's not a threat. You could be spontaneous about it. ¿Tú me entiendes a mí? Do you understand me? ¿Qué tú entiendes? What do you understand? Like language, like in Spanish, En cuanto al lenguaje español, En cuanto a la forma, a lo que se transmite. in terms of what's being transmitted. Yeah, I understand. I understand what we're trying to do here, Sí, yo and entiendo lo que estamos tratando de hacer aquí. Qué bueno. Eso es importante porque muchas veces uno piensa que como ustedes son jóvenes no entienden lo que se transmite proféticamente. That's important because sometimes we think that just because you're younger, you're not understanding what we're trying to transmit prophetically. Y yo sé que ustedes entienden más de lo que uno se imagina. And I know that you understand more than we can imagine. Por eso es que bueno que aprendan a transicionar lo que reciben, cómo yo lo puedo transicionar hacia la parte de mi ambiente. That is why it's important for you to learn how to transition what you receive and how to pass it on in your environment. Porque el ministerio es un soporte Because the ministry is a support y te da herramientas and gives you tools para que tú puedas ayudar a otros así como se te ayuda a ti. so that you can help others the same way that you've been helped. Y honestamente, And honestly, todavía el ministerio para ti no es algo muy extraordinario the ministry might not be something extraordinary for you porque tú just no yet. pagas ni luz, ni agua, ni casa. Because you don't pay rent, you don't pay power, you don't pay anything. Pero llegarán días But there will be days donde tú vas a sentir la presión, where you will feel the pressure, las demandas, the demand, porque es normal en el desarrollo de la vida. because it is normal in the development of life. Y qué bueno que ya se te artilló de herramientas. And it is so good that you've been equipped with tools. Muchos de nosotros en tu edad no tuvimos preparados para enfrentar la vida. Many of us at your age were not prepared to face life, Mientras que ya tú estás siendo preparado para enfrentar la vida. but you're being prepared to face life. Así que tú la vida la vas a enfrentar 1000 veces mejor que nosotros. So you will face life 1,000 times better than we. Y eso es muy poderoso. And that's very powerful. ¿Tú sabías eso? Did you know that? Ay, qué bueno. ¿Cuáles fortalezas identifica en ti a través de la palabra? Which strengths have you identified in yourself through the word? I identified a lot of things, a lot of different things. Identifico muchas cosas diferentes. ¿Cómo cuáles? Like what? How I work, like how I used to be, it wasn't as great as I am now. That's definitely one thing I could point out. Como yo era antes no era tan bueno como yo era ahora. ¿Cómo Es tú una de las eras cosas. antes How you were before y cómo eres ahora? and how you are now. I feel like I was a lot more rebellious, a little bit more Creo que era más rebelde than now, and que I feel ahora. like I understand a lot more now and what you guys were trying to put out there for me, and I understand more. Y ahora entiendo más lo que se me estaba enseñando antes. Y tu familia te integrada al ministerio. And your family is integrated in the ministry. Tu madre también. Your mother as well. Qué bueno. ¿Y cómo te sientes saber que todo está en el ministerio? That's good. And how does it feel to know that they're all in the ministry? It makes me feel that I know I'm not alone, and that if I have questions, I know I can ask her. Me hace sentir que no estoy sola y que si tengo preguntas puedo preguntarlas. Es muy poderoso eso. That's very powerful. Porque lo mejor de todo es tener una fuente donde buscar referencia. Because the best thing is to have a source where to get a reference Y de from. eso es que carecen muchas personas. And many people lack that. Que no tienen dónde ir para buscar una fuente de conocimiento, de pautas. That they don't have where to go in order to get guidance and instruction. Así que en ese sentido tú estás muy bien bendecida. And in that sense, you're very blessed. ¿Y qué agradece de estar conectada al ministerio? And what are you grateful for in being connected in this ministry? That I have people I can ask questions to, and that I know I don't have to do anything alone. Que tengo personas a quienes preguntarles y que no tengo que hacer las cosas sola. ¿Y con qué persona del ministerio tú te identificas, tiene conexión mayormente? And which people in the ministry do you identify with or have the most connection with in the ministry? Well, definitely my mom, Definitivamente mi mamá, Daiselis, la Celis, Dacelis, la pastora Dacelis. Genesis, Génesis, Génesis Fernández. sí, Ok. Milka, Milka, Milka Benson, sí, and Priscilla. Priscila. Oh, wow. ¿Y cuál ministerio tú eres? ¿En cuál tú estás? And which ministry are you serving right now? Relatadora, I think. Relatoría. ¿Relatoría? Sí. Sí. ¿Solamente en ese está? Only in that one.
¿No te están formando para evangelista? Are you being trained to be an evangelist? No sé. No, todavía no. No sé. Ok. No, qué tremendo. Y realmente, ¿qué tú piensas en general del ministerio para ti? ¿Sabes? ¿Cómo tú lo ves? And in general, what do you think about the ministry for you? How do you see it? I see it as an opening opportunity to learn, have myself learn more and to get closer. Lo veo como una buena oportunidad para aprender más y acercarme más. Qué tremendo. That's amazing. Sharlyssa, Sharlyssa, esperamos que se repita. we hope this repeats. Ha sido la experiencia a través de todos estos años. Aterrizao.